Ahora sí, llamamos a la primera persona oradora de la Cámara de Proposición. Recuerden que la moción es una moción de prefiere, así que vamos a comenzar. Joshua, a tu primera palabra, muchísimos, muchísimos éxitos. Bueno, buenas tardes, señores jurados, compañeros todos. Nosotros, como Manel, estamos a favor de poder negociar eh, bajo la mesa para poder preservar, básicamente, la paz como sociedad y evitar más pérdidas humanas. Eh, para empezar, tendríamos que ver, ¿no? Cómo hemos estado viviendo los últimos días, las últimas elecciones, nuestro contexto político, nuestro contexto social, eh, sigue siendo recalcitrante de cierta manera. Las extorsiones, tanto como las muertes, los homicidios, los asesinatos en los últimos años han ido incrementándose. Y esto eh, ha reavivado, ¿no? Este tipo de decisiones que nosotros deberíamos tomar con respecto a cómo poder responder ante este tipo de contexto, que no es peculiar, ya que también se experimenta en gran parte de Latinoamérica y se podría decir que también Norteamérica. Dado esto, nosotros, reafirmando una vez más, estamos a favor de resolver este problema de manera pacífica, ya que recordando básicamente cómo nos fue a nosotros usando la mano dura hace algunos años, en las épocas del terrorismo, por ejemplo, que era cuando declaramos la guerra, una guerra interna que tuvimos contra el MRTA, por ejemplo, Sendero Luminoso, ¿ya? Durante estas épocas, no solo los terroristas o mismos partícipes de estas organizaciones políticas, si se les puede decir así, fueron las personas quienes cayeron campo de batalla, también fueron muchas de las personas, inclusive familiares de nosotros mismos que tenemos, que tuvimos, las que cayeron en el campo de batalla, siendo totalmente víctimas de un sistema autoritario, ¿ok? Nosotros, si queremos que este tipo de problemas se resuelvan, no podemos apelar al simple argumento, que está un poco oxidado, ¿no? Ya pasamos mucho del modernismo, de lo que se decía de que el fin justifica los medios, no podemos ser manos duras, somos personas humanas, personas racionales. Pasando a otros contextos, por ejemplo, tenemos el de México, el de Colombia, si bien recordamos en México, se han cometido las más grandes masacres. Y eso ha sido desde hace un buen tiempo ya, desde el 2006 que se declaró la guerra al narcotráfico. Cerca de 400.000 muertos y más de 100.000 desaparecidos que hasta ahora, quién sabe dónde estarán. Igualmente se ha visto en Colombia. Y esto ha tenido un patrón, eh, algo que los ha hecho notorios, y es que en todos estos países se ha declarado la guerra a este tipo de organizaciones, de manera que se ha usado la mano dura. Ha empezado a establecer un poder, ¿ok? Un poder más totalitario para el poder, para el poder estatal, para las policías, para los militares, lo cual ha eh, hecho, ¿no? Ha sido, ha sido uno de los pilares claves para que todos estos desastres se hayan cometido. Eh, y no es de eh, sorprenderse, el totalitarismo ha sido también uno de los grandes consecuencias de primero decir, vamos a resolverlo con mano dura, pero quienes se quedan con el poder al final son los mismos que promovieron esta, ¿no? Eh, usan como chivo expiatorio, se podría decir, a las organizaciones criminales para que luego se queden con el poder.
cayendo en un centralismo, totalitarismo, lo cual no favorece a las masas en común, a las personas, a las minorías y a todos en general. Se ha visto últimamente a los policías, ¿no? La última muerte fue en la marcha por un abuso de un suboficial, si es que no mal recuerdo, eh, y anteriormente también los héroes del Bicentenario, si recordamos a Inti y Brian, ¿no? Los que murieron a favor de que el Perú de que en el Perú se restablezca la, la paz. ¿Estamos esperando más muertes nosotros? ¿Esperamos que se dan más muertes? Porque al final y al cabo las víctimas son las que pagan más. Para que recién nos demos cuenta de que lo que hemos hecho, lo que hemos optado está mal. Bueno, yo no quisiera vivir en un país en el cual tenga miedo tanto a los criminales como a los policías o a los mismos terroristas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora vamos a la Cámara de la Oposición para que comience su línea argumentativa. Joana, a tu primera palabra, muchísimos éxitos. ¿Se me escucha? Chipi, Ya. Un gato. Eso es bruto. Ya. Ahora sí. Negociar bajo la mesa con criminales no es una solución. Es rendición disfrazada de pragmatismo. Nosotros defendemos que la estrategia de mano dura, basada en el fortalecimiento institucional, el despliegue de la política y la aplicación estricta de la ley, es claramente preferible, más efectiva y legítima y ética. Y definir con claridad la moción. Primero que nada, negociación bajo la mesa. Es con organizaciones criminales, es cualquier acuerdo táctico o explícito con autoridades estatales y grupos delictivos que implica intercambios como la liberación de detenidos a cambio de ceses de violencia, coordinación de puntos de baja suspensión política o incluso pagos encubiertos con el fin de reducir la inseguridad en zonas específicas. Estrategia de mano. Estrategia de mano dura se refiere a un enfoque basado en el uso de fuerza, incremento de financiamiento y actividad política. Es decir, en como el uso de militares en fuerzas, en zonas calientes, en zonas donde hay guerra. Y aplicación estricta de la ley sin concesiones a criminales. Y nosotros, para preferir, sea una palabra simple, estamos significando que esta Cámara, no, nosotros consideramos que la estrategia de negociación es mejor o más efectiva que la estrategia de mano dura en el contexto de Lima. Entonces, para nuestro primer argumento, la estrategia de mano dura es más efectiva para la inseguridad a largo plazo. La estrategia de mano dura, basada en el fortalecimiento institucional y la despliegue de la aplicación política de la ley, es logra la reducción real que estructura y la violencia en Lima. ¿Por qué? Bueno, más bien, mientras que la negociación bajo la mano, bajo de la mesa, ofrece una calma temporal, algo frágil y algo que solamente basada en pactos opacos. ¿Es realmente lo que queremos? La negociación bajo la mesa también implica acuerdos secretos con criminales. Por ejemplo, ceses de la violencia a cambio de no intervenir con casos con ciertos territorios, liberación de detenidos o incluso hasta pagos encubiertos. Esos acuerdos no circulan en las redes criminales. Incrementan la presencia política al, al criminal hasta legitimarlos en acciones del poder. En cambio, la mano dura puede atacar a la raíz del problema, incrementa la presencia policial en las zonas críticas, desmantela las estructuras delictivas mediante operativos coordinados y evita un mensaje claro. El Estado no negocia con criminales. Es lo que son. Vamos a darle el poder a los criminales de hacerle lo que se le dé la mano, lo que se le dé la gana, de negociar en cualquier momento que quieran, sin que se dé ningún tipo de información y que la gente se entere porque uno de ellos decide, por un poco más de plata, dar toda esa información al público. La negociación también, bueno, la negociación puede parecer realmente una solución práctica, quieran o no, pero en realidad
puede generar una paz momentánea. Ahí para el momento. Los grupos criminales no respetan los acuerdos, solo usan para organizarse, reforzar su poder y hasta luego van a volver a extorsionar. Van a... No estoy aceptando apoyo, disculpa. Y van a matar o controlar barrios enteros. Por ejemplo, El Salvador, donde ocurre la mano dura implementada por el mismo presidente Bukele. Con el estado de excepción, aumentó la fuerza de seguridad y las cárceles de máxima seguridad, llevando a que los homicidios reducieran hasta en 2 años, aproximadamente. No me acuerdo muy bien la información. Hace tiempo que no veo historia, realmente. Pero en Lima, nuestro caso de estudio, los operativos como el Barrio Seguro, aunque con limitaciones, han demostrado que la presencia policial consta de más bien, reduce la percepción y la incidencia del delito. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Entonces, ¿qué puede cambiar? ¿Vamos a disuadir a los delincuentes? ¿Vamos a recuperar los espacios políticos y restaurar la confianza ciudadana? ¿Vamos a cambiar eso a corto plazo? Podemos hacerlo hasta a largo plazo. Vamos a debilitar económicamente las organizaciones criminales al interrumpir sus rutas de tráfico, extorsión y microcomercialización. Socialmente, podríamos evitar que las comunidades se vean atrapadas en el Estado y el crimen que, bueno, comúnmente son zonas donde la policía no puede entrar por acuerdos tácticos. Nuestro segundo argumento consta de la negociación bajo la mesa socava la limitación del Estado y normaliza la corrupción. ¿Queremos eso en Perú? ¿Que la corrupción corona en nuestro gobierno peruano? ¡No! La estrategia de negociación con criminales debilita la autoridad del Estado, erosiona la confianza ciudadana y normaliza la impunidad, mientras que la mano dura refuerza el monopolio legítimo de la fuerza y respeto del Estado del Derecho. Negociar bajo la mesa implica acuerdos secretos, no transparentes, sin redención de cuentas entre funciones criminales. Esos pactos legitimizan las organizaciones criminales como actores políticos, dándoles poder de decisión sobre quién vive, sobre quién muere, sobre quién controla un territorio. ¿Queremos darle ese poder a los delincuentes y tener mucho más miedo sobre nosotros, mucho más terror sobre ellos? No. Y, en cambio, la mano dura, aunque exija más recursos, refuerza que el Estado es la única fuente legítima de seguridad, ya que nadie está encima de la ley. Y si volvemos al caso de Perú, donde nos está centrado la moción, si mal no me acuerdo, la Defensoría del Pueblo han señalado que la percepción de la impunidad y la colusión entre las políticas y los delincuentes es uno de los mayores obstáculos para la seguridad ciudadana. Y si damos paso a la comunicación con los delincuentes con nuestra república, estamos básicamente dando más hincapié en eso. Y por el contrario, si continuamos cambiando, y si cambiamos esto, podemos fortalecer la gobernabilidad y la autoridad del Estado. Podemos recuperar la confianza del Estado y no podemos abandonar no podemos abandonar el miedo. Podemos reducir la corrupción y fortalecer mucho más la fuerza del orden que tenemos acá en el Perú. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias por ese discurso. Ahora vamos a llamar a Diana para que continúe con el debate desde proposición. Muchísimos éxitos. Sí, bueno, le comienzo mi discurso en uno, 2 y 3. Bien, nos está diciendo que en todo caso la parte de oposición, que no importa cuánto se hace, no importa los medios, sino el fin. O sea, usted me está diciendo que aunque la mano dura cueste millones y millones y millones, se sigue aumentando la deuda externa que tenga el Perú, la deuda interna que tiene el Perú, también una deuda histórica con las víctimas, una deuda moral, ¿a costa de qué? De llevar, perdón, a costa de que se suba el orgullo político, ¿a costa de qué? A costa de sangre. Usted me está diciendo que es moralmente que, que esté la venganza antes que realmente se siga salvando vidas.
Ustedes me están diciendo que un modelo autoritario, inhumano e insostenible es mejor porque rompe el tejido social, criminaliza y genera resentimiento. La negociación permite el cambio sin derramamiento de sangre. Negociar no es rendirse, elegir salvar vidas ante... Estamos eligiendo nosotros salvar vidas antes que alimentar el orgullo político que hay. Porque ustedes, con la mano dura, lo que hacen es levantar una bandera ensangrentada en frente de víctimas de sangre, acumulados por años y años y años. Eh, perdón. La mano dura deja un trauma generacional. Mi primer opositor ya lo mencionó. No queremos más violencia en este Perú, no queremos más violencia en Lima. Ya tenemos ya un Perú o cualquier estado, cualquier ciudad, comunidad que no conozca su historia está condenada a repetirla. Por favor, señores, ya se ha tratado de poner mano dura antes. Solo se ha creado resentimiento, más derramamiento de sangre, más conflictos sociales. La paz también, además, permite una recuperación urbana de esta y ambiental y además económico. ¿Por qué? Señores, estamos hablando de que no importa cuánto cueste, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de que se derrame más sangre con tal de que se gane esta batalla? No, señores, no siempre el fin justifica los medios. Y además, no se mide todo esto por cuántos podemos encerrar, sino cuántos podemos proteger. Y además, ustedes me están diciendo que, que aceptar esto sería rendirse. ¿Rendirnos ante qué? ¿Ante la mafia? ¿O aunque aceptar por fin que el sistema en el que vivimos ya es corrupto? Un diálogo se basa siempre más en la transparencia, señores. No se puede combatir fuego con fuego. Somos un país cansado de violencia. No queremos más resentimiento. Y es por esto que mi Cámara apoya el hecho de que se prefiere un diálogo, una negociación. Porque todo esto significaría que un mototaxista, un bodeguista pueda trabajar sin miedo. La gente, hoy por hoy y antes, estamos viendo nomás en las protestas, le teme tanto un policía como un delincuente. No tenemos la justicia que se debería hacer. Somos un sistema roto y ante un sistema roto no podemos meterle más fuego, no podemos meter más resentimiento, no podemos seguir metiendo un modelo que es inhumano e insostenible. Ese es el verdadero modelo insostenible que ustedes proponen, la mano dura. Porque usted me está diciendo que prefieren que el pobre se haga más pobre, que el rico se haga más rico, que el opresor siga obteniendo más poder. Y no es posible. Y ahora, con lo de Bukele, no puedes justificar simplemente porque además, porque es una autoridad, porque él es un dictador. Hoy por hoy ya implementa la mano dura, pero mañana, ¿qué podría implementar de una negociación? Y nadie le va a justificar nada. Señores, Bukele entró por un golpe de Estado. Y no por eso significa que todo lo que haga él esté bien, todo por lo que haga justifique absolutamente todo lo que esté haciendo. Sí, Según lo que dice, ¿está usted en contra entonces de las estrategias que implementa Bukele? estamos en contra de la mano dura. Sí, porque comentó que no todo lo que hace Bukele está bien, entonces le pregunto si considera que lo que hace Bukele está mal. Primero que nada, creo que tenemos que recordar la moción de acá, que estamos hablando de Lima y estamos haciendo una comparación también. Estamos usando ciertos ejemplos para poder, no todas las realidades son iguales. Y estamos hablando de que el hecho de que la mano dura no justifica. Anteriormente no funcionó. La época de terrorismo es un gran ejemplo, señores. La época de hoy por hoy es un gran ejemplo que la mano dura no está sirviendo. ¿Por qué? Porque no solo oprime a un criminal, oprime al microbusero, por favor, y oprime a los que están en las bodegas, oprime a quien simplemente quiere trabajar sin miedo, a quien quiere sobrevivir en un país que ya tiene un sistema roto. Lo que estamos buscando acá es salvar vidas, evitar un trauma generacional, evitar que se acumule más una deuda externa e interna.
Nosotros por eso estamos a favor de que una vida vale más que una venganza para elevar el orgullo político de unos pocos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora llamamos a María Paz como segunda persona oradora de la Cámara de Oposición. Muchísimos éxitos. Disculpe, ¿se me escucha bien? ¿Es claro? Sí, sí. Un minutito, voy a acomodarme acá. Bueno, muchas gracias, panel, compañeros presentes. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo quiere el otro equipo proponer negociación si ellos mismos están afirmando que la Policía Nacional es corrupta? Si empezamos hablando de historia, la negociación está en contra de estas organizaciones. No funciona en el Perú. Y si vamos a meter épocas del terrorismo, Sendero Luminoso, recordemos que en los años 80 el lema fue no negociar con el terrorismo. Aplicamos mano dura con el caso de Chavina y Huántar y resultó victorioso. Aplicar una política de mano dura podría representar una respuesta muy contundente y necesaria frente a la ola creciente de la misma inseguridad y delincuencia que estamos mencionando. La corrupción que afecta a la ciudadanía de hoy. Muchos limeños viven con el miedo constante de los robos, extorsiones, sicariatos, asaltos a mano armada que se han vuelto parte de nuestro día a día, mientras que las instituciones encargadas de hacer justicia incluso están siendo cómplices de esto. En este contexto, una estrategia de mano dura no solo se trata de simplemente copiar un modelo extranjero, sino de recuperar el principio básico de autoridad y orden que el Estado ha perdido. Una política firme, basada en operativos policiales constantes, castigos ejemplares, control estricto del sistema penitenciario y fortalecimiento del Ministerio Público. Se puede restablecer el respeto a la ley, disuadir a los delincuentes y devolver la tranquilidad a la población. El ejemplo de El Salvador con Nayib Bukele demuestra que un Estado actúa con decisión puede reducir drásticamente los niveles de criminalidad. Sin embargo, es un gran reto para Lima, porque estaría en adaptar esa política a una propia realidad en la cual nosotros vivimos día a día, evitando caer en los excesos o en los abusos de poder. Implementar una mano dura en Lima debería implicar una presencia policial mucho más visible y organizada, una justicia rápida, eficiente, que no permita que los delincuentes salgan libres a los pocos días, un sistema carcelario verdaderamente funcional, donde cumpla su rol disuasivo y no sea una secuela del crimen. Al mismo tiempo, sería esencial acompañar estas medidas con una inteligencia policial, lo mismo que se utilizó en los años 80. Bueno, por otro lado, no se puede hablar de derechos humanos cuando millones de ciudadanos pierden la vida, su seguridad, su libertad por una culpa de un Estado débil frente a un crimen. Los efectos del postterrorismo son de la misma corrupción peruana, no del mismo sistema de mano dura. Si tú haces trabajos bajo la mesa, los sistemas de corrupción se van a triplicar y se convertirían en una zona dominada por crímenes. Recordemos el caso del monstruo acá, que lo encontraron en Paraguay. Supuestamente fue una negociación y al final resulta que la Policía Nacional del Perú estaba influenciada por este criminal. La mano dura no es sinónimo de autoritarismo, sino de una justicia efectiva y responsabilidad estatal. Las medidas deben ser firmes, controladas, con límites claros y mecanismos de supervisión que garanticen la transparencia y el respeto a los inocentes, que es lo que se busca. Además, es indispensable acompañar el enfoque represivo con programas de prevención y reinserción, educación para jóvenes en riesgo, oportunidades laborales, acceso a salud mental y a campañas de civismo que fortalezcan el tejido social. Una estrategia equilibrada donde la firmeza del Estado se combine con políticas sociales que puede transformar la realidad limeña a un mediano plazo. Decir sí a la mano dura en Lima no significa avalar a la represión indiscriminada, sino exigir un Estado que haga cumplir la ley, la autoridad, la eficiencia y la justicia. La población ya no necesita más discursos, ni promesas, ni cartas bajo la mesa, ni negociaciones, sino queremos ver calles seguras, criminales tras las rejas y una justicia que no se puede negociar, con una aplicación rigurosa, transparente y humana.
Con la mano dura podría ser la oportunidad de reconstruir la confianza ciudadana, reafirmar la seguridad y recuperar el orden perdido de la capital peruana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Nada más como para recordarles la importancia de tomar puntos de información, nada más, para que quede preciso para las siguientes intervenciones. Vamos a pasar con las terceras intervenciones. Llamamos a Luz para la Cámara de la Proposición. Muchísimos éxitos. Bueno, como vimos, la primera oradora nos habla de ética, nos habla de eficacia, nos habla de financiamiento. ¿Cómo podemos hablar de ética? ¿Cómo podemos hablar de eficacia? Cuando se ha visto en años anteriores que en Sendero Luminoso, en los casos de Chukchi, en los barrios, en Barrios Altos, en La Cantuta, ¿cuánta gente inocente ha muerto por el abuso de autoridad? Si nos dicen que ¿quién ejerce entonces esta mano dura? Si nos dicen que los militares no lo hacen, ¿quién lo hace entonces? Cámara de proposición, les pregunto, quién hace esa mano dura? Los policías que abusaron, que violaron a mujeres, mataron a gente inocente hace muchos años en Chukchi, donde nació lo que era el terrorismo, donde en ahí murieron gente inocente. ¿Por manos de quién? Preguntémonos, ¿por manos de quién? Eso está documentado, por favor, señores. Panel, tenemos que recordar cómo es que en ese entonces quienes mataron a inocentes eran policías, eran los mismos que tenían implementando la mano dura, los abusos que cometieron. Y ahora la primera oradora también nos habla del financiamiento. Hagamos en cuenta que la moción es en el país, en Perú, donde nosotros no tenemos los mismos recursos. Ahora, en el caso de Bukele también está con una deuda externa. Tiene una excesiva deuda externa. Nos queremos aquejar a eso. Ese es un punto a favor de nuestra Cámara, que la economía misma no nos permite. En México, más de 30.000 millones de dólares por las guerras contra el narcotráfico se invirtieron. ¿Perú podría hacer eso? Perú podría hacer eso con la inversión de las manos, de la mano dura, cuando estas mismas ni siquiera nos benefician a nosotros que estamos viviendo actualmente, cómo el abuso de la autoridad se está matando personas. Ahora que salimos por justicia, porque queremos que cambie, ¿qué hacen los policías? Matan a gente inocente. No podemos seguir pidiendo violencia donde hay violencia. No se puede exigir violencia con otra violencia. El terrorismo, los casos inocentes donde las autoridades abusan de estas mismas, las muertes. ¿Cuántas muertes más queremos esperar con esta mano dura? ¿A costa de qué queremos? ¿A costa de qué? ¿Por qué no aplicamos una política donde sea mayor eficaz, donde la mano dura sea y evite estos casos de caos, muertes, desapariciones? Políticamente esto es más inteligente, donde podamos tener más tiempo, estabilidad y hacer incluso reformas. Porque gracias a estos tratados, gracias a estos informes, se puede hacer incluso reformas. No estamos diciendo que en un momento lleguemos a una solución, sino que nos da tiempo para que nosotros podamos pensar inteligentemente, con justicia, porque mucha gente muere gracias a la mano dura y poder tener educación incluso gracias a eso. La capital, podemos también reducir los casos de homicidios y tener un apoyo interno y externo en lo que es en lo social. También nos hablan de ética. ¿Ética? ¿Cómo podemos priorizar la vida con la mano dura? ¿Cómo podemos los derechos humanos básicos se están violando gracias a esto? ¿Cómo podemos implementar esto cuando hay demasiada violencia en el país? ¿Cómo podemos implementar esto cuando los mismos están implementando? En Medellín, tras los pactos de Estado, bajaron los asesinatos. Podemos ver estos casos como como ejemplo, donde podamos nosotros implementar de manera inteligente y reconstruir una capacidad institucional, donde podamos implementar reformas de manera inteligente y no de manera violenta, donde haya confianza en la población. La segunda oradora nos hablaba de confianza con mano dura.
Por favor, panel, estamos hablando de confianza con mano dura cuando gente inocente está muriendo. No, no podemos hablar de mano dura y confianza, no es lo mismo. Y en la mano dura sí es abuso, porque lamentablemente en el Perú, en la historia, en los casos, se ha visto como el abuso de la autoridad fue drástica. El diálogo es lo que nos va a abrir puertas. El diálogo es lo que nosotros queremos. La población no está cansada, cansada de la violencia que está viendo, cansada de que personas están muriendo, cansadas de los 30 muertos que ha habido incluso en el caso de Dina Boluarte. ¿Cuántos murieron por ese caso? ¿Por qué murieron? ¿Quiénes murieron? ¿Y por quiénes murieron? ¿No fueron acaso los militares? ¿No fueron acaso ellos que supuestamente van a hacer mano dura contra ellos? ¿Quiénes mueren cuando se aplica esto? ¿Quiénes mueren? ¿No somos acaso nosotros? Por eso mi casa está en contra de la mano dura y estamos a favor de qué? De que se hagan tratados, que se hagan de manera inteligente, que también se pueden aplicar con reformas y que con el tiempo podemos saber fomentar una estabilidad. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso, Luz. Ahora, Acepto el punto de información. ah, como ya tú ya has terminado, no se puede aceptar puntos de información después del tiempo. Como dijiste gracias, pensé que ya has terminado. Disculpe, ¿el punto de información lo puedo aceptar? O sea, es que ya habías finalizado. Ok. Entonces no se puede aceptar después del tiempo de finalización. No te preocupes. Gracias, Luz. Entonces, seguimos ya para finalizar con los discursos constructivos con Claudia. A tu nueva palabra. Sí, bueno, mi discurso comienza en 3, 2, 1. Ok, habiendo escuchado los argumentos de oposición y proposición, quiero destacar dónde fallan los argumentos de proposición y por qué es que la solución que ellos proponen no es la más efectiva. En primer lugar, ellos mencionaron que su principal interés es evitar pérdidas humanas y ante esto quiero recalcar que si bien es importante y la vida humana tiene un valor inherente, no se trata solamente de evitar pérdidas humanas por el hecho de ser humanas, sino se trata de reducir las pérdidas humanas y también tenemos nosotros como prioridad de proteger la vida de nuestros ciudadanos por sobre la vida de los criminales. No quiere decir que una vida sea más importante de otra, quiere decir que no puede simplemente tratar de enfocar o de verificar cuál enfoque mata menos gente si la gente que está muriendo es los civiles. Ellos pueden decir, claro, con la mano dura existen más pérdidas humanas, pero ¿de quién existen pérdidas humanas? Existen mayores pérdidas humanas de vidas criminales, porque claro, estamos enfocándonos o estamos targeting como que a los criminales. Entonces ellos pueden decir, claro, menos gente muere cuando no se aplica la mano dura, pero ¿quiénes son estas personas que mueren que son menos? Son los civiles. Cuando no se toman medidas apropiadas y cuando se permite o se tiene demasiada tolerancia hacia personas que son intolerantes y que no juegan bajo ningún tipo de regla, entonces lo que ocasiona es que estás permitiendo que estas personas acaben con la vida de civiles. Y claro, que serían menos civiles los que mueren. Comparado con o sea, sería menos gente la que muere en el sistema de ellos comparada tal vez con un sistema en el que existe mano dura, pero la gente que muere serían civiles versus las muertes de criminales, que es lo que sucedería en nuestro modelo. Entonces, no se trata solamente de evitar derramar sangre como un poco apelando a la emoción acerca de hay que parar la violencia, hay que parar la sangre. Esto no es una solución tangible y una solución basada realmente en la realidad, sino que es más una especie de utopía acerca de lo que les gustaría que suceda, pero la realidad es que no se puede eliminar la violencia simplemente deseando eliminar la violencia y no se puede combatir balas con besos, abrazos y un par de leyes o un par de acuerdos que ni siquiera son completamente legales o que ni siquiera son transparentes. Se debe combatir la violencia con algo que sea equivalente, con algo fuerte. No puedes combatir no puedes asistir a una guerra de cañones y pistolas con tu cuchillo de cocina. Ellos también mencionaron que en nuestro sistema existiría lo que es el totalitarismo y que el Estado se quedaría con el poder. Ante esto quiero resaltar que incluso si en nuestro modelo se otorga más poder al Estado, en el modelo de ellos el Estado se baja al mismo nivel que las bandas criminales. Es decir, la negociación que existe entre las bandas criminales y el Estado les da una cierta autoridad a las bandas. Quiere decir que el poder no estaría en el Estado, sino aún peor, estaría en las bandas. Porque en caso de que la negociación no le guste a las bandas, ellos podrían decir, bueno, es culpa del Estado, ellos no cumplieron su negociación y en caso de que se dé una masacre, un crimen, se
podría acusar al Estado por no cumplir la negociación. Entonces, ¿qué es lo que nos diferenciaría de una banda criminal? Si ninguno de los dos actuamos conforme a las leyes y conforme a la democracia, sino que actuamos conforme a negociaciones bajo la mesa, no existiría una diferencia entre el Estado y otra banda criminal más que simplemente actúan según lo que mejor les parece y tienen negociaciones cerradas que no están abiertos al público. Esto es un caldo de cultivo para la corrupción, ya que el sistema al estar cerrado y al concentrar todo el poder en el Estado y en las bandas criminales deja a la población por fuera, ya que ellos no tienen no tienen palabra, no tienen opinión entre lo que pasa al Estado. Todo depende del gobierno y de las mafias, lo que les da una autoridad a las mafias que realmente no les corresponde. Las mafias no deberían estar tomando decisiones, exigiendo lo que a ellos les parece, poniendo condiciones acerca de, bueno, no te voy a matar si me das tanto, no te voy a matar si me das eso. Esto no es el lugar de las mafias decidir esas cosas. Esa es una autoridad que le pertenece a la población y al Estado. El sistema de ustedes propone otorgarle una autoridad a las mafias que no les pertenece. Entonces, ¿cómo ustedes pueden proponer que otorgar la autoridad a las mafias o a las bandas criminales es mejor que otorgar la autoridad al Estado, que al fin y al cabo es una representación o idealmente es una representación de las personas o de los ciudadanos peruanos? Un sistema en el que el Estado no tiene que rendir cuentas o se acostumbra a hacer todo bajo la mesa y la población está contenta con no opinar y no participar, es un sistema que rápidamente se convierte en una dictadura. Recordemos que los sistemas en los que el Estado tiene el poder, si bien puede que a corto plazo esto pueda ser visto con consecuencias negativas, a largo plazo, al Estado ser el que tiene el control, sigue siendo la población la que está en control, ya que la población puede tener palabra o puede tener una opinión acerca de lo que hace y lo que no hace el Estado, a diferencia de Poi, consejo Poi. 15 segundos. ¿Sí? ¿No? Entonces voy. Poi. 15 segundos. Bueno, Bien, bueno. me están diciendo Sí. que he dicho que la mafia en todo caso está sobre el gobierno. Mi pregunta aquí es, ¿acaso el gobierno ha podido evitar, como ustedes dicen, o sea, si es que está aliado con la fuerza y es necesario la mano dura, ¿no ha sido acaso la mano dura quien ha matado al último joven por un disparo de cabeza, un disparo en la cabeza? ¿Dónde están todas las demás víctimas? ¿Dónde están? ¿Es acaso el gobierno puede controlar la mano dura del ejército realmente? ¿O es acaso que simplemente ustedes me están disfrazando este discurso diciendo 15 segundos. de Claro, que la muchas mano dura gracias. es esto? Creo que Vamos la a verdadera redirigir utopía es otra, 15 que ya ha segundos. sido demostrada que es falsa. Ya, 15 segundos. Han muerto más civiles que criminales. Vamos a redirigir el asunto de las pérdidas humanas. Claro que existen pérdidas humanas en cualquier método. No puedes decir tú que existe, en mi sistema es mejor porque no se va a derramar sangre en absoluto. Eso es algo muy idealizado, es algo que no es realista. No podemos decir que en mi sistema no van a existir pérdidas. En todos los sistemas existen pérdidas. Tenemos que evaluar dónde existen menos pérdidas y dónde existen pérdidas que tengan menos impacto. Es decir, no es lo mismo la pérdida de un grupo de criminales que la pérdida de vidas de los ciudadanos. Aquí nuestro enfoque es que exista la menor cantidad de pérdidas posibles y que existan menos pérdidas de ciudadanos. Dices que en nuestro sistema pueden existir muertes. Claro que pueden existir muertes porque estamos combatiendo, estamos en un asunto muy delicado que es la violencia, pero el riesgo del sistema de ustedes es mucho mayor, ya que si se le da autoridad a las bandas, si se cae en una dictadura, lo que sucedería o las consecuencias, si este sistema sale mal que es muy fácil que salga mal, ya que es un caldo de cultivo de la corrupción y ahí se le da una autoridad a las bandas que no deberían tener, si este sistema sale mal, la cantidad de vidas que se van a perder y la cantidad de sangre que se va a derramar es mucho mayor que las pocas víctimas que existirían en caso de aplicar el modelo de mano dura. Entonces, digamos que a una banda no le parece esto que hizo el Estado, entonces el Estado tiene la culpa de que esta banda, de no haber cumplido el acuerdo, entonces la banda se encuentra en potestad de asesinar a toda la mesa directiva, de asesinar al presidente, de asesinar a todos los ciudadanos. Es una autoridad que al fin y al cabo el Estado es quien ha dado esta misma autoridad a las bandas. Las pérdidas que tenemos en caso de que este modelo salga mal son mucho mayores a las pocas pérdidas que se darían en caso del sistema de mano dura, ya que el sistema de mano dura se enfoca o como que trata de agarrar solamente a los criminales. Entonces, incluso si existen unas pocas pérdidas, al aplicar un sistema de mano dura, la ganancia es mucho mayor a largo plazo. Y eso es algo que proposición no considera, ya que solo considera las consecuencias a corto plazo. Y claro, que a corto plazo puede que se vea un poco más aterrador el hecho de aplicar la mano dura, pero a largo plazo es una solución que acabaría con el problema de las bandas criminales y reducir la actividad criminal maximiza el bienestar para la mayoría de personas a largo plazo, ya que una vez que se detiene la criminalidad, esto tiene efectos positivos para todas las personas. Están en un vaivén de ir y venir en negociaciones con bandas que ni siquiera deberían tener la autoridad de estar en una negociación con el Estado y decidir qué es lo que está bien y qué
creo que está mal, solamente prolonga el problema y otorga situaciones de corto plazo que a la larga no son efectivas y concentran el poder en personas que no deberían tenerlo, quitan el poder a la población, le quitan a la población la potestad de decidir e intervenir y solamente ponen en muy alto riesgo a toda la población de sufrir muertes o pérdidas que podrían haber sido prevenidas si el Estado hubiera cumplido su función y si el Estado hubiera tenido el rol que debería cumplir. Entonces, consideremos por favor las consecuencias a largo plazo, que al fin y al cabo, si a largo plazo se logra reducir la actividad criminal, eso tiene consecuencias positivas mucho más relevantes que tal vez las consecuencias negativas o las pocas pérdidas de un sistema de mano dura. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora vamos a pasar con las réplicas. Recuerden que oposición comienza. 4 minutos, Joana, tu primera palabra. Muchos éxitos. Creo que, o bueno, creemos que proposición nos ha dado una narrativa emocional, que la negociación es paz, que la mano dura es violencia y que cualquier otra opción es irracional. Pero confunden desesperación con solución y trauma con estrategia. Primero dijeron que la mano dura está oxidada, fracasó en México y Colombia, y solo eso genera más muertes. Pero cometen un error. Confunden mal las implementaciones con el fracaso de la estrategia en sí. En México no hubo mano dura, hubo mano corrupta, policías con, policías con carteles, sin inteligencia, sin justicia, sin prevención. Hasta hubo casos de uso de mano debajo de la mesa. Hasta en Colombia, el narcotráfico persiste no por la mano dura, sino por la falta del Estado en zonas rurales. Pero en cambio, en El Salvador, donde primero se aplicó la mano dura como Estado, carteles, cárceles de máxima seguridad, Estado en excepción con control judicial, cero tolerancia con la corrupción judicial. Y un resultado que ya se mencionó anteriormente, reducción en homicidios, algo que falta acá en el Perú. La proposición ignora eso porque no les conviene reconocer que la mano dura está bien adquirida y que realmente funciona. Segundo, afirmaron que negociar salva vidas, pero ¿qué clase de paz es aquella que construye que entregando barrios a pandillas? Un acuerdo que bajo la mesa no salva vidas, las pone bajo el control de los criminales. Y pero no, sí, la proposición reconoce que la PNP es corrupta. ¿Cómo propone que los corruptos negocian con los criminales? ¿Acaso no es una conclusión institucionalizada? Ay, me trabé. La verdadera forma de salvar vidas es limpiar las instituciones, fortalecerlas y desplegarlas con rigor. No esconderlas tras pactos secretos, alejados de toda la sociedad, alejadas de la comunicación. Lo que más nos salva es comunicarlos, pero amenazamos comunicarlos. En cualquier situación de crisis, de miedo, comunicación es lo más necesario. Y si nos privamos de eso, ¿qué tenemos? Y tercero, la mano dura prefiere que el pobre sea más pobre. Pero es una caricatura. La mano dura no es solo represión, puede incluir la intervención en prevención, educación, empleo juvenil y deseo comunitario. En cambio, la reducción siempre va a ser al pobre, lo deja atrapado en el crimen, en un estado ausente. ¿Acaso las víctimas del Inti y Brian querían más impunidad? No, querían justicia visible, no acuerdos opacos. Y Propiedad dijo que vivíamos en un país democrático, que nadie se queda con el poder, pero el crimen sí se queda con el poder cuando el Estado negocia con él. Y no es democracia, es capitulación. Y nuestro caso, creemos que nosotros como oposición, creemos que nuestro caso es más coherente, sino más respetuoso con las víctimas y con el Estado de Derecho. Y por ello creemos que, antes sin olvidar que el Perú es diferente, porque el Perú hay bandas pequeñas por las que negociación con todas las bandas es más compleja, menos efectiva, donde que en países donde hay donde hay bandas más grandes, más fáciles de acceder de. Además, nosotros logramos comprobar que el sistema tiene mejores condiciones a largo plazo y logramos erradicar el crimen a largo plazo. Y eso lo mencionamos en los primeros oradores. Dimos ejemplos, dimos casos a largo plazo, a corto plazo. Y crear beneficios a mayores comparando con los beneficios que traen a largo plazo que traen los plazos debajo de la mesa. Y por ello creemos que oposición gana.
Gracias. Muchísimas gracias al equipo de la oposición. Para finalizar con esta gran final, Joshua, a tu primera palabra, muchísimos éxitos. Yo puedo empezar yo. Bueno, para terminar, ¿no? Con broche de oro. Eh, Puedo decir que nuestro panel a favor de la negociación ha ganado, básicamente, porque nosotros ofrecemos una propuesta pacífica a, a un contexto el cual, de por sí, y no hay que negarlo, nos necesita más violencia. Podemos hacer nosotros la diferencia promoviendo medios de diálogo en el cual eh, se priorice el uso de la razón. Somos humanos y no podemos ser incisivo en esta parte, como en otro grupo, en el cual destacó, ¿no? Un principio que usar la mano dura tendrá una buena proyección, mientras que en el principio se, tal vez se cometan un poco de abusos, haya gente muerta, ¿ok? Y eso, como lo dije al principio, ¿no? Es ya un argumento obsoleto justificar los medios con el fin. Ya no estamos en el modernismo, no podemos decir eso. La mano dura nos incita a tomar básicamente el Leviatán. No sé si alguna vez hemos escuchado esto. Thomas Hobbes también, eh, lo cual tiene que ver un poco con el totalitarismo, ¿no? La mano dura es la que nos incitaría a levantar un Leviatán por Estado. Desapareceríamos la democracia. Hay que tener eso en cuenta. Eh, Básicamente porque la mayoría de víctimas, la mayoría de personas que quedarían eh, bajo el yugo de la violencia serían las mismas personas las cuales ahorita mismo están sufriendo extorsiones, las cuales están sufriendo amenazas de muerte. Somos nosotros los que pedimos a una sola voz de que el problema ya no se solucione con más sangre, ya hemos tenido suficiente. Y el resentimiento social aún sigue persistente. Aún tenemos que pagar con todas esas víctimas lo que hubo en la época del terrorismo, del cual, como dije, también ya sabemos muy bien lo que pasa cuando se aplica la mano dura. Nosotros decimos que nuestro caso se parece un poco más al de Colombia, al de México, y no al de El Salvador, porque El Salvador es un poco irrisorio, ¿no? Decir que aplicar la mano dura no tiene un costo. El costo de la mano dura es desorbitante. Ahorita El Salvador prácticamente pertenece a Estados Unidos, ¿ok? La deuda es mucha y eso que es un país muy chiquito. Creo que lo habían comparado tan solo con la capital, que es Lima, y el crimen existe en todo el Perú. De todas formas, también recordando un capítulo de nuestra propia historia, el presidente Fujimori fue declarado dictador, pero detrás de él hubo un hombre, cual hay que recordar muy bien también, ¿no? Un pueblo que no olvida su historia, puede evitarla otra vez. Estuvo Vladimiro Montesinos, quien fue también partícipe de muchas de las masacres. El Grupo Colinas, si no mal recordamos, tuvo participación en Barrios Altos, muchas masacres ocurrieron por él y él fue básicamente dueño del Perú, alguien que aplicó mano dura, ¿ok? Mano dura, justamente para desaparecer la violencia, pero ¿qué es lo que hizo? Tenemos a muchísimas personas, a nuestros propios familiares como testigos. Nosotros ganamos porque proponemos una solución que va acorde a dejar, a dejar la sangre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Hemos finalizado con este debate.